Daríamos un gloria al Señor. Qué hermoso es poder adorarle, alabarle, cantarle salmos y expresarle cuánto le amamos. También quisiéramos expresarle a nuestros hermanos que les amamos mucho. ¿Cómo no se voltea, por favor? Y aprovechamos para saludarnos, para compartir con nuestros hermanos la diestra de compañerismo, un abrazo, una sonrisa y empezar la semana de la mejor manera, empezar la semana felices en este lugar que para nosotros es la casa del Señor. Es el sitio maravilloso donde el Señor se encuentra con nosotros. Para todos ustedes, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros, las personas aquí presentes y a los hermanos que nos ven también a través de los otros medios. Vamos a orar al Señor y vamos a aprovechar el tiempo lo mejor que se pueda. Rey de la gloria, en el nombre de su Hijo Jesucristo, queremos darle gracias por este día que usted nos concede, Señor, de vida de este lado del río, donde estamos sujetos, Señor, al tiempo, a la materia, a la luz, donde nos envejecemos todos los días, donde tenemos afanes, donde cada día nos cansamos, pero también, Señor, cada día se renuevan nuestras fuerzas, Señor. Gracias porque usted, Señor, guía nuestros pasos. Gracias porque usted guarda nuestras vidas. Y gracias porque usted, Señor, es nuestro todo en todo, Señor. Quisiéramos pedirle el favor, Señor, que nos ayudara en esta mañana, que nos bendijera, Señor, de la misma manera que lo ha hecho hasta este día, Señor, siendo usted nuestro ebenecer. Y que su palabra, Señor, corra y sea glorificada y sea de ayuda para nosotros. Es nuestro ruego humilde y sencillo, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por favor, abran conmigo San Juan 3. San Juan, disculpen, capítulo 3, el verso o los versos 1 al 6. En sus Biblias, el último de los evangelios, por supuesto el Nuevo Testamento. Y cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Muy bien. Por este lado yo no escuché, a ver. Ok. Leemos así. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por favor, tomen asiento, que el Señor bendiga su palabra. Hemos abordado el tema y pues la realidad es que no queremos correr solo pensando que tenemos suficiente tiempo, poder detenernos en las cosas que quisiéramos detenernos para poder platicar. Abordamos el tema que es demasiado importante para todos nosotros y ese tema es el nuevo nacimiento. Es el primer gran misterio que el Señor Jesucristo habla. Ya hemos hablado muchas cosas acerca del nuevo nacimiento. Como les he dicho desde hace algún tiempo, no lo hemos abordado como generalmente lo abordamos, a través de los 3 pasos o las 3 etapas de la gracia. Hemos obviado un poco ese
esa manera de abordarlo, pensando de que lo tenemos claro, de que lo sabemos, y solo estamos abordando el nuevo nacimiento desde otro punto de vista. De esa forma, entonces, esta es la parte número 6 en este pequeño estudio. Quisiera llegar a lo que realmente me inspiró para hablar lo que he estado hablando. Pienso que lo voy a poder hacer si el Señor nos presta la vida dentro de un par de ocasiones. Pero hoy quisiéramos colocarle un subtema, un subtítulo a ese tema del nuevo nacimiento que lo llevamos desde la vez pasada, y es el reino de Dios. El reino de Dios. Bueno, ¿cómo se llama el subtema? El reino de Dios. ¿Dónde estará el reino de Dios? Bueno, entonces podemos decir que el reino de Dios entre vosotros está. También podemos decir que el reino de Dios se ha acercado. También podemos decir que el que no nace de nuevo no puede ver, no puede entender, ni puede entrar al reino de Dios. Pero por el contrario, aquellos que han nacido, que hemos nacido de nuevo, entonces podemos ver, entender y permanecer en el reino de Dios. La semana pasada vimos rápidamente cómo el pueblo de Israel no tenía que hacer nada para poder pertenecer al reino de Dios. Ellos lo único que tuvieron fue la gracia de Dios, y por esa gracia fueron elegidos. ¿Ya ve? Ellos no tenían que hacer absolutamente nada. Ellos fueron elegidos, y cuando un bebé nacía dentro del pueblo de Israel, nacía en el reino de Dios. Y desde pequeñito, la nube, la columna de fuego, maná les llovía, había un Dios que los protegía, había un Dios que los ayudaba, había un Dios que peleaba sus batallas, porque habían sido escogidos por Dios para ser su pueblo. Pero entramos a una escritura que tenemos que leerla hoy. Por favor, abran conmigo Primera de Samuel, y ahí nos quedamos. Primera de Samuel, capítulo 8. Entonces, el mismo Dios que había elegido al pueblo de Israel, yo sé que no siempre los hijos son buenos, pero son hijos. Y entendemos que el pueblo de Israel fue un pueblo de dura cerviz, pero el problema no tanto era de los hijos, era que Dios, siendo su padre, se había comprometido a trabajar con ellos y a hacer con ellos lo que Él había instituido, colocado en su corazón, y lo logró. Después de que el Señor levanta a Moisés, entonces también el Señor lidia con ellos a través de Josué, los reyes, llega Elí, el sacerdote. Dios nunca se había retirado su presencia del pueblo de Israel. Y cuando las cosas iban mal, Dios tenía la manera para encarrilar de nuevo las cosas para que su pueblo siguiera siendo su pueblo. Cuando Elí falló, y ya sabemos cómo, entonces Dios levanta a un hombre llamado Samuel. Y Samuel fue un hombre tremendo, un profeta de Dios. Un profeta de Dios. No era nuevo para
para el pueblo de Israel que Dios lidiara con ellos a través de profetas. Por el contrario, ellos sabían de que Dios trabajaba a través de profetas. Pero fíjese, llegó el momento crítico en que el pueblo de Israel abandona a su rey y él se convierte en un rey rechazado. Lean conmigo, por favor, Samuel capítulo 8, primera carta de Samuel, el capítulo 8. Ahí nos quedamos la semana pasada, si estoy bien en mi mente. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Dice así: y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abía. Fueron jueces en Beerseba, mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá y dijéronle: he aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron: danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren. Fíjese lo que dice: porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, porque no reine sobre ellos. Porque el rey no era Samuel. El rey no eran los hijos de Samuel. El rey era el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El rey era el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios que se le apareció en una columna de fuego al pueblo de Israel. Era el mismo. Pero ellos habían caído como en amnesia espiritual. Y viendo las cosas, ellos ignoraron el reino de Dios, solo porque tropezaron en la carne de un hombre llamado Samuel, quien era un profeta. Y cuando desprecian al profeta, que es la vía, el conducto, la manera como Dios tenía para lidiar a su pueblo, mire, tenían que ser demasiado torpes. No estaban despreciando a Samuel. Estaban despreciando a un hombre por ser viejo. Dios no es viejo, Dios vive en la eternidad. Que porque sus hijos estaban haciendo yo no sé qué. El problema de ellos eran dos cosas: la vejez de Samuel y los hijos. Pero es que ellos habían perdido de vista el reino de los cielos. Dios había tenido suficiente para enseñarles a ellos. Ellos tenían que haber comprendido a quién le estaban sirviendo. Pero ¿sabe qué pasaba? Que querían ser como el resto del mundo. Ellos, ¿qué cosa? Ellos estaban desechando un reino sobrenatural. Cuando Samuel se voltea y les habla y les dice: venga, ¿algún día les he pedido dinero? No. ¿Algún día les he dicho alguna mentira? No. ¿Algún día he hecho algo incorrecto con ustedes? No. Su testimonio era perfecto. ¿Sabe por qué? Porque era un profeta de Dios vindicado. ¿Qué paralelo tan grande el de allá y el de acá? Cuando el reino de los cielos se vuelve a acercar sobre la tierra. Bueno, dejemos eso para después. Solo construyamos un poco el fundamento de lo que queremos hablar.
Y la gente tan solo queriendo tener un reino semejante, dejando un reino sobrenatural, querían un reino natural. Y les dice Samuel: mire, está bien, les voy a hacer caso, pero quiero que ustedes sepan que el rey que viene, ustedes serán sus súbditos. Está bien, yo quiero ser súbdito, porque a la gente le gusta ser súbdito. El reino que viene, ustedes van a tener que pagar impuestos, ya pagaremos impuestos. El reino que viene, mire, va a tener tantas y tantas dificultades. No importa, yo lo que quiero ser es igual a los demás. Y el Señor le dijo: está bien, escúchalos. Cuando nosotros vemos hoy que las personas están rechazando de la misma manera el único método que Dios tiene para reinar sobre su pueblo, y eso es levantar un profeta y hablar a través de él, porque un pueblo sin profecía se desenfrena. Pero la gente quiere iglesias iguales a las que vemos a un lado y al otro lado y al otro lado y al otro lado. Queremos ganar gente y más gente, que la gente se caiga. Queremos traer un avivamiento que no es un avivamiento de Dios, sino es un avivamiento mundano. Queremos alabanzas más rápidas, queremos unas cosas diferentes, queremos olvidarnos de Dios, queremos olvidarnos del mensaje, queremos olvidarnos del mensajero. Disculpe, no estamos nosotros rechazando a los hombres, estamos rechazando al Dios de la Biblia. Excepto nazcamos de nuevo, no podemos entender el reino de Dios. Y queremos imitar el reino de el vecino y el otro vecino, y que soplamos y que se caigan, y hacer el show de Hollywood. Gracias a Dios que nosotros fuimos alumbrados con la gloria chequina del grande y todopoderoso Jehová de los ejércitos. Y él iba a confundir o a engañar si fuera posible, pero no fue posible. Miren esto. Dice el hermano Branham en el mensaje los hijos de Dios manifestados en el año 60. Dice así: del sermón del domingo, que es: ellos rechazaron a Samuel con la palabra del Señor y aceptaron a Saúl, el hijo de Cis, porque Samuel era chiquito, feíto, posible calvito. Y Samuel era, usted sabe, ¿no? Pero a la hora de la verdad, un cobarde de pie a cabeza, mi querido hermano. Y aceptaron a Saúl, el hijo de Cis, y rechazaron a Samuel, el cual representaba al Espíritu Santo. ¿Samuel representaba a quién? No oigo. ¿A quién representaba Samuel? ¿A quién representa un profeta real y verdadero? Y cuando ustedes rechazan a un profeta vindicado, real, verdadero, ¿ustedes a quién están rechazando? Ahora, yo entiendo que lo puedo dejar porque ya lo hablé la semana pasada, pero necesito remachar el clavo. Porque el reino de Dios no es solo el orar, está bien, el cantar está bien, pero si usted rechaza al rey del reino, está rechazando a todo el reino. Nos pasa lo del bobo, que nos quedamos con la caja y dejamos el regalo. Grandes iglesias, grandes órganos, grandes pianos, grandes coros. ¿Y dónde está el rey de ese reino? ¿No le pasó así al reino, al pueblo de Israel? Tenían un templo gigantesco hecho de oro, reconstruido por Herodes. Maravilloso. Tenían una legión de sacerdotes, de sumos sacerdotes. Tenían de todo lo que ellos decían que Moisés les había enseñado. El único que les faltaba
¿Sabe quién era? Porque, sigo leyendo, porque él solamente habló como el Espíritu lo guió a hablar. Cuando él llamó su atención a ello, él dijo: recuerden, yo nunca les he dicho nada en el nombre del Señor sin que el Señor lo trajera a cumplimiento. Tampoco he caminado comportándome mal ante ustedes, y ninguno puede acusarme de pecado. Como dijo Jesús, ¿quién puede condenarme de pecado? Porque cuando viene un profeta vindicado, un profeta real, ese profeta no se aparta de las enseñanzas de la Biblia. Y como dijo el Señor en el libro de los Hechos, Jesús empezó a hacer y después a enseñar. Y lo primero que tenemos que ver si es un profeta o no es su propio testimonio. Uno no puede brincar más alto que su propio testimonio. Por eso es que hoy nosotros decimos tener un profeta vindicado frente a nosotros. Y este hombre se atrevió a predicar su propia historia. No solo él, su familia y la historia misma. Los ojos de los religiosos pusieron la lupa sobre su testimonio. ¿Quién puede increpar de pecado en esta temporada a William Branham? Nadie. Pero nos gusta, perdona, a nosotros no. ¿Les gusta el avivamiento extraño? Pero Dios solo tiene una manera de hacerlo, porque Dios no cambia. El mismo Dios del Antiguo Testamento que lidió con su pueblo de esta misma forma, Él no cambia. Él tiene que lidiar de la misma forma, o si no sería un Dios diferente. Pero el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los profetas, es el mismo Dios que envió al séptimo ángel antes de la segunda venida física de su cuerpo. Como dijo Jesús, ¿quién puede condenarme de pecado? ¿Ven? Él volvió a decir que yo no he venido a ustedes y les he pedido dinero y demás. Yo no he tomado nada de ustedes, pero todo lo que he dicho ha sido para su bien, que les he traído de la boca del Señor. Y toda la gente dio testimonio. Eso es verdad. Todo eso es verdad. Pero aún así queremos otro rey. Queremos ser como el mundo. Queremos cantar como los hermanos fulano, bueno, etcétera. Y revisamos el mensaje que el Señor nos trajo, lo comparamos con la Biblia, comparamos su enseñanza, miramos a través de todos los tipos y las sombras del Antiguo Testamento. Ustedes saben que hoy presentemente yo les digo, yo no creo en este mensaje por causa de los grandes milagros, porque yo no fui un testigo ocular de los grandes milagros. Hoy yo oigo acerca en las cintas de cómo el Señor podía discernir los pensamientos, las intenciones y las vidas de las personas, pero yo mismo no fui testigo ocular de todo esto. ¿Qué es lo que ha cautivado mi vida frente a este mensaje? Que veo este mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis, lo veo reflejado en cada pequeña escritura. Y entiendo que la palabra es Dios, y entiendo que un profeta mandado hoy no tenía que salirse de la escritura. Si yo amo la Biblia, veo este mensaje en la Biblia. ¿Qué fue lo que me atrajo? ¿Qué es lo que me hace hablar? ¿Qué es lo que me hace parar y decirle al mundo que esto es cierto? No es un escalofrío, no es dinero, no es fama. Es una profunda revelación que esto es 100% la verdad bíblica para el día de hoy. Yo no tengo que cubrir a este hombre porque cambió de mujer,
o porque hizo una cosa, o porque robó o estafó, o porque alguna de sus profecías no ha salido. Yo no tengo que hacerlo, porque Dios defiende a sus profetas y porque yo le creo a Dios. Cuando la gente quiere ser como el mundo, cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones, porque a cada uno se nos presenta y se nos acerca el reino de Dios. Así como hablamos, porque todo lo tomamos de San Juan 3, y Nicodemo estaba enfrente, y él no entendió que el reino de los cielos se le había acercado. Ahora, el otro problema que tenían, mire, cuando Dios levanta a un profeta, levanta a un profeta. Ahora Dios lidia con ese profeta. Ese profeta tiene familia, y bendiga Dios siempre su familia y todo lo que le rodea. Pero el profeta es Él. Es Él. William Marion Branham es el séptimo ángel. Es Malaquías 4:5. Es a quien Dios usó para traer este mensaje. Es la herramienta que Dios usó. Era exclusivo de Dios. Todo a su alrededor, Dios lo bendiga. Pero Él es la única boca de Dios para esta edad. Mi esposa me dice que no grite y ya siento vergüenza. Y tiene razón. Y hago el esfuerzo por no gritar. Ahora fíjese, la otra queja que tenían contra Samuel, era su edad. Es que eres viejo. Y luego Dios envejece. Cuando Dios necesitó sacar de la escena a Moisés, ¿no había un Josué? Por favor, es que a Dios le cogen los problemas como si Él no supiera lo que fuera a pasar. Solo que las personas se hacen rollo en su cabeza. ¿Y qué pasará? Y una cosa y la otra y aquí y allá. Venga, este no es el reino de los hombres, este es el reino de Dios. Dios sabe cómo lidiar con su pueblo. Cuando iba decayendo David, ya había un Salomón. Por favor, nuestros pensamientos son los que nos dañan y nos dejan ser libres en nuestra fe. Miren esto. El rey rechazado, años 60. La encontramos hoy en día expectante como estaba en ese entonces. Ellos vinieron a Samuel y dijeron: mira, tú estás envejeciendo, tu cabello se está poniendo canoso. No, pues, qué descubrimiento, ¿verdad? Y nosotros sencillamente no sabemos cuánto más tiempo tú vas a vivir. ¿A usted qué le importa? Es así, no sabemos. ¿Qué? Y ahora queremos que tú nos des un rey exactamente como lo tienen los filisteos. Uno jovencito, grande, esbelto, pero que no sepa nada de Dios. Ay, Dios. Y eso desagradó a ese santo profeta de Dios. Cualquier profeta, si él es un profeta, él está a favor de la santidad y de la justicia y de las cosas de Dios. ¿Sabe qué era lo que no les gustaba a ellos?
que les pisaran los callos. ¿Sabe qué era lo que no le gustaba? No que estaba viejito, sino que les decía la verdad. ¿Sabe qué? No era que estaba viejito, sino que se le enfrentó a Saúl y le dijo: mijito, lo que hiciste, Dios no lo quiso y hasta aquí fue cortado su reino. Eso era lo que no querían de Samuel. ¿Sabe qué es lo que no le gusta del mensaje? Por eso es que es mejor cantar. Hoy las iglesias se alimentan de los cantos, de las bullas, de los sentires, de las tonteras. Pero cuando Dios levanta un profeta, ese hombre habla conforme los pensamientos de Dios. Y él no puede permanecer quieto, él tiene que declararlo. Algunas veces le cuesta su vida, pero él lo declara de todas maneras porque Dios está en esa persona. Y el pastor o el profeta que verdaderamente esté a favor de Dios, si lastima, él no quiere lastimar a la gente, él ama a la gente, pero él está tratando de salvarlos. ¿Cómo sé yo si realmente el amor de Dios está en una congregación? Es porque el amor de Dios siempre será correctivo. Siempre estará diciéndole a lo negro negro, a lo blanco blanco, a una cosa y a la otra. Siempre será su palabra una espada de dos filos que corte por aquí, que corte por allá. Es que a mí no me gusta porque no es porque sea viejo, sino porque se habla conforme a la palabra de Dios. Y bueno, esto como que molestó al buen anciano profeta, que ellos pensaran que él estaba muy anciano para continuar. Y el Samuel entró también en depresión, porque si hay una cosa feo es que le digan a uno viejo. A ver, ¿a cuánto le gusta que le digan viejo? Ay, de corazón, levante la mano. Viejo. No, yo tengo que... Se mira al espejo y se va a la droguería a comprar el tío Nacho. No. Aquí no necesitamos ni ser viejos, ni aparentar ser viejos, ni querer ser viejos. Aquí lo que necesitamos es hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer cada uno y punto final. Y respetémonos unos a otros y respetemos y honremos las canas como dice la Escritura. Miren esto. Pobre Samuel, entró en depresión. Es que tú estás viejo. Uy, sí, estoy viejo. Mi esposa me dice que desde que me conoció, yo quería ser viejo. Y no es cierto. Que porque nos vestimos chapaditos a la antigua, que porque no mostramos muchas cosas, que porque, por favor, no es así. Siempre un espíritu jovial, siempre fuerza y actitud, siempre ponerle corazón a los que estamos, a lo que estamos haciendo. Y envejecer con dignidad. Miren, sigo leyendo. Que ellos pensaran que él estaba muy anciano para continuar. Nos damos cuenta que él vivió después muchos años más. Pero él era un siervo del Señor. Y haciendo eso, ellos rechazaron su verdadero rey, quien era Dios. Para ellos ya estaba viejo y para Dios todavía tenía mucha cuerda. Samuel.
Y solo por sus conjeturas tontas rechazaron la guianza de Dios, por estar viendo las tonteras de al lado y de al lado, y entonces rechazaron el reino. ¡Qué maravilla! El hermano Branham a los 50 años dijo: ya estoy viejo y miro hacia atrás y no he hecho nada. Pues mijito, si usted se cree viejo, pues haga algo. Si no ha hecho nada en todo el tiempo, es hora de hacer. Es hora de hacer. Y mientras que hagamos algo, nos sentimos bien. Miren esto, pero lo que estaba detrás de las mentes del pueblo de Israel para desechar el reino de Dios, no se olviden de eso. Dice así el profeta: en los días de Samuel, el pueblo estaba en una situación muy similar a como ha estado en todas las edades. Ellos habían llegado a un lugar en que querían ser como la otra gente. Y eso es sencillamente muy natural en la gente. La gente se quiere imitar una a otra. Si usted sale y compra una cierta clase de ropa o un cierto automóvil, pinta sus escalones en cierto color en su casa o sus escalones, observe al vecino. Ellos sencillamente no pueden soportarlo. Ellos tienen que hacer lo mismo. Usted va a la iglesia y usa cierta clase de sombrero que es un poco diferente, y el domingo siguiente usted tendrá muchas hermanas con esa misma clase de sombrero, si ustedes pueden encontrarlo. De alguna manera u otra, ellos simplemente quieren actuar como el otro, y eso es una cosa buena si es usada correctamente, si es usada de la manera correcta. Ahora, pero este pueblo en los días de Samuel el profeta, ellos querían actuar como los filisteos y como los amalecitas y como los incrédulos. Debido a que veían que su gente era un poco más elegante, y ellos eran una nación, un pueblo escogido, llamado a salir fuera, y ellos no debían actuar como el resto de la gente. El pueblo de Dios nunca debe actuar como el mundo, o parecerse al mundo, o tener algo que ver con el mundo. Ustedes son un pueblo separado, la iglesia, uno llamado fuera, un pueblo adquirido para Dios, un real sacerdocio, una nación santa, totalmente diferentes, apartados, y todas sus acciones y hábitos y maneras de las cosas del mundo. Ahora, que el Señor nos ayude mientras estudiamos. ¿Qué cosa? Ellos se voltearon y querían ser como los reinos de allá, como los filisteos, desconociendo que ellos eran el reino de Dios. ¿Qué reino más grande que el reino de Dios? Y hay una gran pregunta que siempre me he hecho yo: ¿por qué la gente quiere imitar lo malo? O sea, si alguien ve a alguien con un piercing bien feo, oiga, y hasta se traspasan la lengua, ¿cómo será para tomar caldito con una pepa en la lengua? Si un granito le estorba a uno, ¿cómo será con una cosa de esas? Pero por causa de que le ven a uno las cosas, quieren imitarlo ustedes también. Ahora, volteemos la página. ¿Por qué no somos nosotros los que influenciamos a esa gente? ¿Por qué no hacemos que ellos quieran vestirse bien, caminar bien, hablar bien, comer bien, vivir bien? El problema con nuestros niños no es que se dejen influenciar de las personas en los colegios. Y tenemos muchos casos de que, gloria a Dios, son ellos los que influencian a sus profesores, a sus padres, a sus amiguitos. Porque si quieren copiar lo malo, bueno, ¿por qué no copian lo bueno? Nosotros nunca nos vamos a parecer a las iglesias que ustedes ven en la televisión o en todas estas tonterías. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no nos queremos parecer a los filisteos y a los saduceos. No, el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos es su palabra, y su palabra mora en los corazones.
Y cuando esta palabra empieza a tomar control de usted y usted es el reino, bendito sea Dios. Lo que esté en contra de la palabra estará en contra de usted. Miren esto. Y aunque habían rechazado en 1 de Samuel capítulo 8 a Dios mismo, a mí me da mucha tristeza eso. Además me da tristeza porque es un paralelo perfecto con el día de hoy. Y no con las personas que desconocen, porque los que desconocen, al fin y al cabo, su ignorancia los defiende. Lo que me da tristeza es que hacen esto personas que conocen. Y también es por lo mismo, solo porque miran hacia afuera y quieren las cosas de afuera. Un día el hermano Branham fue a visitar, yo no sé si era, no me acuerdo si el edificio de Oral Roberts o de Billy Graham, no me acuerdo alguno de los dos. Y él entró y vio esas columnas gigantescas, todas triangulares porque ellos eran trinitarios. Y vio sus pisos en mármol y la gente y dinero y tantas cosas. Y él salió enfrente y se puso a pensar y dijo: Señor, esta gente no tiene ni la mitad del ministerio que usted me ha dado a mí, Señor. ¿Será que usted pudo confiar más en ellos que en mí para todas estas cosas? A veces a uno se le borra un poquito a uno la visión. El Señor volteó y lo miró y le dijo a su oído: no te preocupes, mire, de él puede ser ese edificio y toda esa gente que trabaja ahí, pero ven, yo soy tu pasión. Yo prefiero habitar y ser un tapete en la casa de Dios más que morar en las tiendas de allá de los impíos. No te preocupes por eso, porque ellos posiblemente tienen un edificio, un carro o un programa de televisión o yo qué sé. Tú tienes el reino de los cielos, se ha acercado y entre vosotros está. Pero Dios no se iba a olvidar de su pueblo, ¿sabe? Y después de que Saúl fuera lo que fue Saúl, Dios tenía allá, donde nadie creía, tenía un pequeño David. Porque él sabía, Dios mira hacia adelante y como le dije la semana pasada, Dios ya tiene la solución del problema venidero. Y como ese rey no servía, Dios sí tenía uno que le servía a él, porque era un rey conforme al corazón de Dios, no al corazón del pueblo. El pueblo ni siquiera lo miró, el papá ni siquiera lo miró. David no era importante ni para su papá. Pero a mí que me interesa que mi papá no me tenga en cuenta. A mí lo que me interesa es que mi papá me tenga en cuenta. Pero ¿sabe qué? Con todo y que David era un hombre y fue un rey conforme al corazón de Dios, no era el tipo perfecto de lo que Dios quería proyectar, lo que es su reino. Y de los lomos de David, ¿sabe qué? David era un hombre sanguinario y por eso ni siquiera pudo levantarle el templo al Señor. Pero de los lomos de David, no le digo que Dios ya tiene la solución antes del problema. De los lomos de David salió el hijo de David, un tipo y una sombra del mismo Señor Jesucristo. Salomón, el rey que trajo paz sobre todo el reino. Cerremos aquí la historia. Coloquémonos de pie.
Y dejemos otro pedacito para la próxima semana o para cuando tengamos una oportunidad más. Disculpen. Amoroso Padre, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos, servimos y representamos humildemente sobre la tierra, venimos a darte gracias por estos instantes, Señor, meditando en tu palabra. Que sea, Señor, de fuerza, de alimento, Señor, a nuestras almas. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén.